Bueno, ¿cómo están? Esta vez quiero hacer una aproximación al texto de Karina Kaplan, ¿m? Que justamente trata el tema de, obviamente, la inclusión como una posibilidad y además nos habla en términos quizás sociológicos de algunas cuestiones. Por ejemplo, una de ellas es la afirmación de que no hay una sola infancia y una sola adolescencia, que es lo mismo que decir que no hay una sola realidad, digamos, ¿no? Cuando uno habla de la realidad, debiera hablar de la realidad en plural, digamos, de realidades, porque justamente admitimos con esa pluralidad el hecho de que existen distintos tipos de sociedades o de realidades dentro de una sociedad, si queremos pensar en una unidad mayor, y también es lícito pensar, como lo hace Karina Kaplan, de que no hay una sola infancia y una sola adolescencia, sino distintos modos de transitar esa infancia y esa adolescencia, obviamente atravesada por el contexto, por la realidad familiar, por las condiciones socioeconómicas, etcétera. Hay dos tópicos importantes que siempre van a trazar el trabajo de Karina Kaplan, que es la violencia y la pobreza, digamos, dos cuestiones que analiza como una problemática estructural, como algo, digamos, que genera un fuerte condicionamiento en cualquier tipo de sociedad. Obviamente la violencia y la pobreza son formas de exclusión, ¿no? Donde, digamos, las reglas que están establecidas para la vida en comunidad, para una vida armónica en comunidad, de alguna manera se encuentran rotas, y lo que intenta hacer Karina Kaplan es desvictimizar en cierta medida, eh, o mejor dicho, más que desvictimizar, justamente eh, quitarles responsabilidad a los protagonistas de esa violencia y de esa pobreza. Justamente lo que intentaba decir era lo contrario, para ponerlos como, si se quiere, como víctimas de un sistema y no como responsables. Eso es justamente, digamos, ¿no? Lo que intenta decir en su artículo la autora es que no hay niños o jóvenes violentos, ni hay tampoco niños y jóvenes pobres, sino que hay niños y jóvenes víctimas de la pobreza y niños y jóvenes víctimas de la violencia, que de alguna manera en muchos casos reproducen esa pobreza y esa violencia, es decir, son instrumentos de esa pobreza y esa violencia, pero que si uno no puede contextualizar y conceptualizar el problema, terminamos hablando de las particularidades, esto es, terminamos hablando de ese joven particular que tuvo tal o cual manifestación violenta, o ese joven particular que tiene determinadas condiciones de carencias y que en definitiva, digamos, nos ocultan o invisibilizan el problema. Y ahí aparece una pregunta interesante, digamos, cuál es el lugar de la escuela, digamos, ¿no? Si la escuela es un espacio, digamos, donde se sigue relegando a los más vulnerables, si por el contrario la escuela es un espacio de posibilidad, ¿no? Para que esas condiciones no sigan por lo menos reproduciéndose, sino como mostrando otras alternativas de vida, y también como aquella, digamos, escuela que ha perdido, esa es otra opción, digamos, una escuela que ha perdido su eficacia, digamos, ¿no? Que es la mirada que muchos tienen hoy de la escuela actual, digamos, una escuela que intenta hacer un montón de cosas, pero que eficaz no es en nada de lo que emprende, no es eficaz a la hora de contener, no es eficaz a la hora de enseñar, digamos, una escuela deficitaria, ¿no? Y después una de las afirmaciones que obviamente están en la línea de lo que está planteando Kaplan es, y que me parece, digamos, interesante y bella, es la posibilidad de pensar la escuela como aquella que pretende, digamos, superar el horizonte vital de los alumnos, como aquella, dicho en otras palabras, digamos, como aquella que propone algo distinto a lo que te propone tu vida cotidiana, tu contexto, tu situación, ¿no? Más inmediata. Es decir, la escuela como posibilidad de ampliación, que en definitiva, si se quiere, acá me permito, digamos, introducir algún pensamiento propio, digamos, la escuela o la educación debiera ser eso, digamos, la posibilidad de ampliar los propios límites.
Y eso se da justamente este, en un lugar en el que se propone algo distinto a lo que proponen las familias, algo diferente a lo que propone el contexto próximo. Eh, entonces aquí aparece una pregunta también ya planteamos la pregunta de qué lugar ocupa la escuela y ahora viene la pregunta de, bueno, de qué significa o qué es ser alumno, ¿no? Y ella plantea que la respuesta a esa pregunta, ¿no? Que ser alumno es una respuesta que uno podría denominar como epocal, digamos, ¿no? Porque es una respuesta que cambia con el tiempo. No se es alumno hoy al mismo modo en el que se era alumno hace 20 años. Y esa construcción de lo que significa ser alumno es súper importante porque de alguna manera se ajusta a las variables actuales, porque también nos obliga a repensar qué tipo de alumnos estamos formando y también, digamos, de qué tipo de alumnos estamos hablando, ¿no? Ahí vamos a tener, digamos, distintos paradigmas de comprensión. Están los que de alguna manera siempre, en cierta forma, replican que todo tiempo pasado fue mejor, digamos, entonces están pensando en un alumno que nunca va a ser, digamos, que no es un alumno que fue, pero que no es, y entonces en la búsqueda o en la espera de ese alumno que nunca va a llegar, lo único que nos queda como respuesta es la nostalgia, digamos, ¿no? De eso que se hacía antes y que ahora ya no se puede, ¿no? Porque el problema está en los alumnos, digamos, no en nosotros que no tenemos una comprensión actualizada de ellos. Y eso significaría una mirada bastante pobre de la educación, una mirada bastante pobre de los sujetos de la educación, porque uno termina, digamos, pensando que el problema es que el otro no se adecua a la idea que yo tengo de él y no que en realidad yo tengo una idea bastante pobre de lo que está ocurriendo. Es como, trasladándolo a otros ámbitos, es como pensar el mundo, digamos, con las categorías sí, digo bien, con las categorías de la década del 40, digamos, ¿no? Entonces, siempre voy a estar intencionando sobre un mundo que no es, que ya evolucionó, y acá no me refiero a la palabra evolución en un sentido, digamos, positivo, sino en un sentido en la evolución como cambio. Y en esa situación evolucionada yo sigo pensando con categorías viejas. Entonces todo lo que proviene de este mundo actual me resulta, digamos, extraño, pero además agresivo, violento. Y estoy esperando que el mundo se adecue a la idea que yo tengo de él y eso no va a ocurrir porque posiblemente el mundo siga cambiando y yo siga detenido en la década del 40. Digo, bueno, pongo este ejemplo un poco tirado de los pelos para entender que esto no solo ocurre en la educación, ocurre en distintos ámbitos del conocimiento y también en distintos ámbitos que componen el mundo familiar o del mundo del sentido común, ¿no? Y otra de las cosas que plantea Kaplan es que justamente los docentes y los alumnos son dos sujetos que tienen responsabilidades diferentes, que ocupan roles diferentes, pero que sufren o que padecen un mismo, valga la redundancia, padecimiento social, digamos, ¿no? Son sujetos sufrientes, son, si se quieren, desclasados sociales, con la diferencia de que el docente tiene que contener a esos alumnos desclasados, siendo él mismo un desclasado, digamos, ¿no? Y eso se puede ver fácilmente en varios aspectos, digamos, uno de los cuales es la deslegitimación que hay de la tarea de enseñar, digamos, de la tarea del docente. Eh, Pareciera que aquel que, digamos, es docente lo es porque no ha servido para otra cosa o lo es porque, digamos, es una carrera que tiene cierta salida laboral y que se propone como una posibilidad en casi todas las provincias y entonces no hay que trasladarse ni viajar demasiado. También otros piensan que digamos, el aspecto por el cual de alguna forma se subestima la tarea del docente, ese reconocimiento social que no está, digamos, se expresan sus salarios. Bueno, hay muchos aspectos que uno puede mencionar, pero en esa misma línea están los alumnos. Entonces ahí aparecen, digamos, como dos sujetos que socialmente están vistos como carentes, si se quiere, o incompletos, y dos sujetos que al mismo tiempo se tienen que acompañar, digamos, ¿no? Que están en la misma aula.
Ese proceso, que son procesos de descivilización, los procesos de desinstitucionalización, de desubjetivación, proponen no solamente un docente cada vez menos prestigioso, sino también la configuración de una idea, que es la de un alumno peligroso, un alumno que se vuelve, digamos, una amenaza, un alumno que frente a la mirada, digamos, social, es un posible delincuente, digámoslo así, para ponerlo en términos simples pero gráficos. Y eso, digamos, obviamente se estructura a partir de la desigualdad social, el coeficiente intelectual, es decir, están estos que no van a poder nunca nada, estos que qué querés si mirás, mirá la familia que tienen o mirá el barrio en donde viven. Y la idea que tiene la autora en su texto es una idea bien rusoniana, digamos. Rousseau dice, el problema del hombre en estado natural es que es un hombre que el hombre propende al bien, digamos, ¿no? Que intenta de alguna forma autosatisfacer sus necesidades, pero que es un hombre bueno. ¿Qué es lo que lo hace malo al hombre? ¿Qué es lo que lo corrompe? Y lo corrompe la vida en sociedad. Rousseau es un contractualista. Rousseau dice que tiene que haber un contrato o un pacto social para que podamos vivir en armonía, pero no deja de reconocer que ese contrato social que posibilita la vida en comunidad termina siendo para el hombre su propia condena, digamos, ¿no? Porque el hombre se vuelve malo por las desigualdades que existen justamente en esta vida en comunidades. Porque hay algunos que tienen demasiado y otros tienen muy poco. Bueno, eso de alguna manera violenta, ¿no? Reciente, etcétera. Hay un cuento, una famosa historia de Mary Shelley, ¿no? Que es la historia de Frankenstein, que está de alguna manera basada en esta misma idea. El problema no es que Frankenstein es un monstruo, el problema es que al ser un monstruo la sociedad lo rechaza y por eso el monstruo se vuelve malo. Frankenstein es monstruoso porque está hecho con distintas partes, ¿no? De los cuerpos. Es muy interesante esta metáfora porque es una metáfora social. No es un cuerpo en sí mismo, es un rejunte de cuerpos o es un rejunte de trozos de cuerpo. Es decir, es todo eso que ya ni siquiera tiene vida, ¿no? Es el descarte de la vida. Y en ese descarte de la vida hay alguien, el doctor Frankenstein, que de alguna manera hilvana cada uno de esos miembros y compone un nuevo cuerpo. Pero es un cuerpo que podríamos decir está devaluado, es un cuerpo que no es como el resto de los cuerpos, es un cuerpo monstruoso. Y el monstruo no sabe que es monstruo hasta que los otros lo miran, digamos, los otros lo constituyen con su mirada. Cuando lo ven se horrorizan, cuando lo ven salen corriendo, cuando lo ven intentan agredirlo. Bueno, ¿por qué la autora dice justamente que la sociedad corrompe a los sujetos? Porque lo que intenta demostrar, en definitiva, es que lo que importa es cómo miramos a nuestros alumnos. Nuestros alumnos pueden tener conductas violentas o pueden padecer situaciones de marginalidad. Ella, habíamos dicho, habla también de la pobreza, ¿no? Pero eso no nos identifica, eso no nos hace violentos o nos hace pobres por siempre. Eso significa un instante de nuestra vida o un instante de la vida de nuestros alumnos y que lo que importa es la constitución de la mirada frente a eso, es decir, cómo uno los mira. Como diría Carlos Escliar, la mirada de igualdad tiene que ser un punto de partida y no, digamos, una meta a la cual arribar, porque justamente eh, lo que importa en definitiva es que la igualdad sea una condición que todos tengamos a la hora de por lo menos entrar a un aula. ¿Y qué significaría igualdad? En las palabras de Escliar, significaría qué más da de dónde viene el otro, qué más da, qué familia tiene, qué carencias tiene, si tiene tal o cual conducta. Lo que importa es que yo pueda establecer con ellos un acuerdo y que los vea como un igual. Porque, como diría Carlos Escliar, nadie aprende si es visto como un desigual. Y esto es en definitiva también lo que nos intenta demostrar Karina Kaplan.
Otra de las preguntas que se hace casi llegando al final, que es muy interesante, es la pregunta de por qué ahora nos interesa la violencia en las escuelas, digamos, ¿no? Cuando sabemos que la violencia en la escuela ha transitado a lo largo de toda su historia, porque uno podría pensar, y bueno, antes se corregía con el castigo físico a los alumnos, la maestra tenía la potestad de golpearlos, se los humillaba, ¿no? Hay una serie de reconocimientos que uno puede hacer en relación a la violencia y las escuelas. Pero ahora nos importa la violencia porque esa violencia es una violencia que de alguna manera también ejerce el alumno. El alumno antes estaba vedado para ejercer la violencia, en todo caso era víctima de la violencia y hoy es víctima en otro sentido, pero también es ejecutor de determinadas formas de violencia. Entonces es muy interesante la pregunta, ¿por qué ahora nos estaría importando tanto la violencia en las escuelas cuando supone que la violencia nació con la escuela o fue una forma violenta también de civilizar? Piensen en digamos, en la escuela de Sarmiento. Sarmiento le llama a su educación, que fue la educación hegemónica que se planteó en toda la República Argentina, le llama educación popular. Y uno cuando piensa en la educación popular piensa en una educación para el pueblo, es decir, una educación para todos. Sin embargo, Sarmiento aclara muy enfáticamente que esa educación no es para todos, que los indios y los gauchos son ineducables. O sea, ya hay una constitución, si quieren, violenta, discriminatoria de la escuela o desde la escuela, en la que la educación se supone es una educación para algunos y no para todos. Eh, y finalmente podemos obviamente seguir analizando estas cuestiones, pero dejo abierta la pregunta de Kaplan. Y me detengo finalmente en la experiencia que también muchos de ustedes han comentado, que es la experiencia del maestro de Camus, digamos, ¿no? Camus fue un gran escritor, ¿no? Entre las obras más conocidas de Camus está El extranjero. Fue premio Nobel de Literatura y recuerda, digamos, con mucha justicia, Karina Kaplan, que él le dedica su premio de Nobel a uno de sus maestros, ¿no? Al señor Bernard. Y qué interesante lo que plantea, ¿no? Que esto que de alguna manera, en cierta forma, se describe al inicio del artículo, ¿no? Que es la posibilidad de ampliar los propios límites, ¿no? Generalmente a mí me gusta pensar esto, digo, generalmente nuestras vidas son pobres, ¿no? En muchos aspectos, pobres de experiencia, pobres de conocimientos, en fin, pobres en muchos sentidos. ¿Comparado con qué? Estarán pensando ustedes. Bueno, comparado con las experiencias de todas las personas del mundo, comparados con las experiencias de otras latitudes y de otros pueblos, comparados con toda la historia de la humanidad. ¿Y cómo es que yo puedo acceder a cierto enriquecimiento de esta vida que tengo pobre? Bueno, mediante el conocimiento, ¿no? Y yo creo que la escuela tiene que ser ese lugar en donde se planteen o se posibiliten cosas diferentes a las que uno ve en su casa. Si no, no hay una diferencia fundamental entre la escuela y la familia. Eh, creo que es el punto fundamental de la educación, es el punto fundamental por medio del cual nos educamos. Si es solamente para reproducir determinados contenidos, bueno, eso no tiene ningún sentido. Se trata justamente de ampliar nuestras propias fronteras, de ampliar nuestros propios límites. Esa es la cuestión, digamos, de la educación. Esa debiera ser, digamos, nuestra tarea. Philippe Mériès, que es un pedagogo francés, trabaja mucho sobre el tema del deseo, ¿no? A veces escuchamos con mucha frecuencia hablar de que hay que enseñarle a los alumnos según sus deseos, digamos, ¿no? Identificar cuál es el deseo que tiene y enseñar desde ahí. Y uno con cierta facilidad se encuentra atraído por esa idea, decir, bueno, qué bueno, ¿no? Que yo pueda convocar al otro desde su propio deseo, pero es una falsedad, es una falacia, porque si yo educo al otro o le propongo una actividad educativa a partir de sus propios deseos, seguramente nunca lo voy a quitar del ámbito de lo conocido, nunca lo voy a llevar a otros ámbitos que no sea el ámbito de lo conocido, porque uno desea lo que conoce, digamos, o de lo que medianamente tiene noticia. Y la escuela también se trata de mostrar otras realidades, de mostrar otro tipo de saberes, de mostrar lo desconocido justamente. Por eso aprender implica cierto esfuerzo.
Aprender implica descentrarse, salir del centro, salir de esos lugares aprendidos y de esos lugares conocidos para aventurarnos a otros. Bueno, les deseo una muy buena semana y, y obviamente sigo leyéndolos. Les mando un abrazo grande.